A veces me han preguntado para mí qué es la fuerza, ¿no? Y es muy loco porque inmediatamente aparece en mi cabeza la carta 11 del Tarot Rider, la fuerza, que corresponde al número 8 del Tarot Marsella. Pero bueno, el punto no es hablar ahorita de tarot, pero sí de la imagen, porque es muy reveladora, ¿no? Pues, precisamente por eso la presento. O sea, si ahorita la puedes ver, está representada por una mujer sabia, porque lleva en su sombrero, o sea, tiene un sombrero con la forma del infinito, y la mujer está abriendo o tocando las fauces de un león, y el león, justo, que es ese líder capaz de rugir y de provocar el silencio y la atención completa de la selva, o sea, con un rugido de gran impacto, ¿no? Lo ves ahí con una actitud de lealtad, de confianza, de incluso sumisión, y es como que está en total entrega hacia ella, ¿no? Incluso en ambos casos, si tú ves la confianza de ambos, refleja el reconocimiento de la belleza de su respectiva naturaleza, ¿no? Es como una comunicación que va más allá de la apariencia. Hay una comunicación esencial, sin palabras, ¿no? Incluso, además de la complicidad, del empoderamiento que tienen ambos, hay una complicidad de ese empoderamiento que se reconoce en ambos. Él todavía observa en ella la superioridad y por eso la mira con admiración y respeto, ¿no? La mira hacia arriba, también tiene que ver mucho como la posición en la que están. Y es que el empoderamiento viene del interior. El empoderamiento surge de lo más hondo del corazón, donde además pues, es donde se despierta la compasión del ser humano. Pero también, para que esto surja, tiene que haber una mente abierta y receptiva. Pero al mismo tiempo también tiene que haber un centro y un eje como muy claro en nuestra realidad física, pero también en nuestra realidad emocional y mental, ¿no? Entonces, justamente para los practicantes de meditación o artes marciales, este es un principio, o sea, es un principio fundamental para muchos practicantes, ¿no? A los que les interesa la filosofía como a mí, ¿no? Entonces, justamente de toda esa integridad nace el tipo de fuerza, este tipo de fuerza que se coloca por encima de la guerra, precisamente porque es la fuerza de la suavidad, como es la actitud de esta mujer que pues doma al león, que además también representa su león interior, ¿no? Entonces hay una proyección muy importante hacia afuera. En el libro de La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky, hay una parte que dice que la fuerza es conciencia de los pies a la cabeza. Dice, puede decirse que es la potencia misma de la conciencia bajo su aspecto de punto de unión entre lo alto y lo bajo, entre la energía espiritual, que es lo más elevado, y la energía instintiva, que es lo más terrenal, digamos, ¿no? Entonces habla de una integración. Esto es bien importante y pues además al final, si lo miramos desde ese lugar, es bien bonito porque no se trata de renunciar a una cosa o de la otra, sino que realmente todo el proceso de vida y de fortaleza es un proceso de integración, ¿no? De un proceso de integración de la conciencia donde están todos los elementos, ¿no? Y entonces no es renunciar a nada, ¿no? Por ejemplo, hay un libro también de Sally Nichols que se llama Jung y el Tarot, ¿no? A mí me gusta mucho Jung, a mucha gente no, pero a mí me fascina. Y ella lo explica de esta forma. Dice, los poderes que anteriormente se dedicaban a la competitividad y a la supervivencia, ahora empiezan a moverse más hacia la unificación y el desarrollo futuro. También habla como de esta unificación de la conciencia, ¿no? De la espiritualidad y de los problemas que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? Incluso dice, los problemas que pertenecen al lado masculino de la vida, que sería el logos, ¿no? O sea, como toda la parte recia, ceden paso ahora a la pregunta básica del instinto natural que pertenece al reino del eros, que es el principio femenino.
Entonces, ahí estamos hablando como de esta fuerza y flexibilidad, ¿no? Pues al final este principio femenino, justo, no se refiere propiamente a las mujeres, ese es otro tema, sino se refiere al principio de suavidad y receptividad del universo y que habita en todo ser humano en perfecta armonía, ¿no? Es como esta representación del yin-yang, ¿no? En su perfecta armonía. Entonces, bueno, todo esto para decirte que si tú ejerces un liderazgo en grupos, equipos, colectivos, organizaciones, empresas, instituciones, etcétera, o buscas formas de construir paz en tu entorno, es súper importante comprender que la fuerza, la verdadera fuerza, no es agresión de ninguna manera, de ninguna, no es agresión. O sea, la eficacia de un liderazgo genuino, te puedo decir, radica en la sostenibilidad de la paz en cualquier ámbito. ¿Sí me explico? Es la opción por la paz, no la opción por el pleito, ni por la competitividad, ni nada de estas cosas. Las artes marciales, por ejemplo, son una demostración muy viva de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de infligir daño. Ese no es el principio, ¿no? Sino el principio es el control absoluto, la sabiduría y la precisión de la acción. Y esto se traduce en todas las áreas de la vida, ¿eh? O sea, un maestro o maestra de artes marciales, justo el verdadero maestro, no busca la confrontación innecesaria. ¿Para qué? ¿No? O sea, no sirve de nada de verdad hacer eso. Su poder nace de la disciplina, nace de la comprensión del movimiento, el que éste sea físico, mental, espiritual, etc. Y por lo mismo de la intención que tiene el oponente, ¿no? Incluso antes de que éste se mueva. Y entonces ahí radica la maestría de su estrategia. Tiene una capacidad de observación tal que puede actuar sobre la intención del oponente y lo debilita antes de que el oponente actúe, sobre todo si su pretensión, la pretensión del oponente, es negativa. Entonces, claro, se adelanta, ¿sabes? Entonces, es decir, tiene la habilidad de redirigir la energía del oponente, pero no para destruirlo, sino para neutralizar el ataque y protegerse al mismo tiempo, proteger al entorno e incluso proteger al mismo atacante, ¿no? O sea, desarticula la violencia del atacante. Entonces, bueno, es como el arte de derrotar sin derrotar, de derribar sin derribar, del que tanto hablan maestros como Sun Tzu en el arte de la guerra o Morihei Ueshiba en el arte de la paz. Y yo creo que esto lo voy a estar mencionando en muchísimos videos, pues porque me sale del alma decir todo esto, ¿no? En disciplinas como Tai Chi, por ejemplo, o Grulla Blanca Suave, que Grulla Blanca Suave la practiqué muchísimos años, ¿no? La suavidad externa esconde una inmensa fuerza interior, ¿no? Además, se cultiva a través de la armonía, del equilibrio y claro, del flujo ininterrumpido del ki o del chi, que quiere decir energía, ¿no? Justo los principios enseñan que la suavidad controla la dureza y la lentitud vence a la velocidad, ¿no? Es el yin yang del que además hablaré en otro video. Pero bueno, pues todo esto revela que la verdadera potencia, la verdadera fuerza, reside en la adaptabilidad y en la capacidad de influir e incidir en las personas sin agresión, sino de una forma suave, pero firme también, ¿no? O sea, suave, pero firme. O sea, esto que te digo supera la fuerza bruta en todos los niveles, llámesele fuerza bruta física, verbal, emocional, psicológica, psíquica, espiritual, lo que sea, ¿no? Igual en la construcción de paz. Por ejemplo, la fortaleza de una sociedad o de una líder
que se dedica a estos procesos que son hipercomplejos, no radica en su poder militar, ni en su capacidad coercitiva, y mucho menos en su habilidad para dominar, ¿no? Justamente quien quiere hacerlo, quien quiere dominar, está debilitado o debilitada, ¿no? Está dominado o dominada por el miedo, ¿no? Así que cuando estás debilitado por el miedo, el método es la agresión. Agredes para que no te agredan, pero tienes miedo. Y a lo mejor ni te agreden, pero tu miedo hace que tú agredas. En mis años de experiencia en este camino he comprobado que toda agresión guarda una debilidad profunda, y que además es una debilidad, claro, es profunda y no está reconocida por la persona. Pero cuando la persona reconoce su debilidad, ¿no?, es justamente el momento en que la puede trascender. Y entonces cuando la trasciende, su actitud cambia, ¿no? Es decir, deja de ser agresiva, ahí es una señal importante, y se vuelve consciente y compasiva. Pero es fuerte, me explico, no se ve ya debilitada. Entonces, la verdadera fortaleza de una sociedad, si hablamos en el plano de la sociedad, está en su capacidad intrínseca para resolver diferencias, pero de forma constructiva, en su habilidad para fomentar el diálogo buena onda, ¿no?, compasivo, la mediación, la cooperación, la coexistencia pacífica. Ojalá esto lo enseñaran en las escuelas y desde kinder. Ojalá esto lo pudieran enseñar, ¿no? Porque un líder que entiende esto nunca busca someter, sino integrar. Nunca, no busca ganar a toda costa, ¿sabes? Sino encontrar soluciones mutuamente benéficas que refuercen el tejido social, ¿no? Johan Galtung, que fue el creador del Triángulo de las Violencias, que lo puedes buscar en internet, ahí lo vas a encontrar, y que además es muy reconocido por sus teorías sobre la construcción de paz, él lo expresa de esta manera, ¿no? Él dice: la paz no es ausencia de conflicto, es la capacidad de transformar el conflicto por medios no violentos y creativos, ¿sabes? Esto implica una fuerza, pues es una fuerza que no oprime, que no reprime, sino que además libera. Es una fortaleza que no destruye, sino que construye y restaura, ¿no? Y que restaura, así como la justicia restaurativa, así como la mujer del tarot con el león, ¿no? Entonces, para ejercer un liderazgo efectivo y construir una paz duradera, es súper, súper importante darnos cuenta que la fuerza auténtica está en el control personal, ¿no? Y que ese control personal surge de la sabiduría que discierne el camino adecuado y que tiene la valentía para optar por la transformación en lugar de la agresión. Porque el camino de transformación es rudo, pero es muy efectivo y te da mucho empoderamiento. O sea, es un liderazgo que entiende que el poder real reside en la capacidad de inspirar y de encontrar la armonía, incluso en la crisis más profunda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más te puedo decir? Yo creo que con esto es más que suficiente. Nos vemos a la siguiente. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.